Bueno, para comenzar con el tema de normas de ICONTEC, comencemos definiendo qué es el ICONTEC. ICONTEC es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación y es el encargado de fomentar la normalización y certificación de empresas y actividades profesionales. ¿Para qué sirve esta norma? La norma sirve para presentar de manera adecuada y bajo ciertos estándares trabajos escritos, es decir, teniendo en cuenta la ortografía, estética y la buena redacción del texto como tal. ¿Por qué es importante aplicarla? Porque proporciona al documento un nivel de confiabilidad y pertinencia al mismo tiempo que facilita su lectura e interpretación del trabajo. Dentro de los trabajos que se pueden ejecutar bajo las pautas de presentación están el trabajo de grado, el trabajo de investigación, un ensayo, una monografía y la tesis. Entonces, algunas de las generalidades más relevantes dentro de las normas de ICONTEC están el papel. Debe ser un papel tamaño carta o A4 de color blanco opaco que facilite la lectura y escritura en una sola cara, ¿cierto? El espaciado. El trabajo se debe escribir en interlínea sencilla y los títulos y párrafos deben ir separados con 2 interlíneas, es decir, espacio doble. Tamaño y tipo de fuente. Se sugiere que sea Arial tamaño 12 y las márgenes deben ser superior 3 centímetros, izquierdo 4 centímetros, derecho 2 centímetros, inferior 3 centímetros. El número de página debe ir a 2 centímetros arriba del borde de la página, debe ir también centrado. Como les comentaba, otras de las generalidades dentro de los trabajos escritos es la numeración. Esta debe realizarse de manera consecutiva y en números arábigos, excepto la cubierta y la portada. Pero sí se cuentan, es decir, que se inicia con el número 3 a partir de la introducción. Cada capítulo comienza en una hoja independiente y el título debe ir centrado. En la redacción, bueno, el escrito debe ser redactado en forma impersonal, es decir, en tercera persona. Por ejemplo, se hace, se definió, se contrastó. Y ya para resaltar frases o palabras que se hace en letra cursiva o negrilla y los términos en otra lengua se escriben en cursiva. La impresión. Se permite la impresión del documento por las 2 caras de la hoja solo desde la página del contenido. Y para trabajos muy extensos se recomienda publicar más de un volumen, teniendo en cuenta que la numeración, como se dijo anteriormente, puede ser consecutiva o independiente y cada tomo debe comenzar con un capítulo y no debe exceder las 200 hojas. Bueno, comencemos diciendo que dentro de los componentes básicos que conforman un trabajo escrito se encuentran los preliminares, el cuerpo del documento y los complementarios. Entonces comencemos con los preliminares. Los preliminares son elementos que anteceden el cuerpo del trabajo o texto. Por tanto, no van precedidos de numeral y estos son los siguientes. Los que se encuentran resaltados con asterisco son opcionales, lo que es tapa, guardas, cubierta, páginas de aceptación, de dedicatoria, agradecimientos, listas especiales y glosario son los opcionales. La portada, el contenido y el resumen sí deben ir dentro del trabajo escrito.
Como pueden ver, aquí está el modelo o formato pues a tener en cuenta para la cubierta. El título del trabajo centrado, negrilla, nombres y apellidos de autor y autores, también centrado y en negrilla, nombre de la institución, facultad, departamento, dependencia, sección o área, también debe ir centrado y en negrilla en la parte inferior, y la ciudad y año igualmente. Deben ir distribuidos de manera simétrica y teniendo en cuenta las márgenes anteriormente dadas. La portada también. La portada adicional a lo que se encuentra en la cubierta está la leyenda del trabajo y el nombre y apellidos completos de la persona que dirigió el trabajo con su título académico o cargo. Bueno, como pueden ver en la tabla de contenido se encuentra distribuido, como su nombre lo indica, los contenidos que van a estar dentro del desarrollo del trabajo, como son la introducción, títulos de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, cada uno enumerado de manera consecutiva. Por último, la conclusión, bibliografías, índices y anexos. En la parte derecha se encuentra la paginación de cada uno de estos elementos. Bueno, dentro de las listas especiales se pueden relacionar con los títulos de cada una de las tablas, gráficos, cuadros, anexos, ilustraciones y demás elementos que consideren que deben ir dentro de esta estructura. Otra de los componentes básicos de un trabajo escrito es el cuerpo del trabajo. En este se encuentran varios elementos básicos como la introducción. La introducción se coloca o se describe de forma concisa cuáles van a ser los alcances, objetivos, metodologías empleadas y las aplicaciones que se van a llevar a cabo dentro del trabajo. Los capítulos son divisiones mayores del trabajo y las conclusiones son los resultados del trabajo que deben dar respuesta pues como a los objetivos y propósitos descritos anteriormente. Las recomendaciones, sugerencias sobre cualquier situación específica dentro del trabajo. Entonces comencemos con el formato de introducción. El título debe ir centrado en negrilla. Luego se dejan 2 espacios para comenzar a escribir el texto y después de párrafo o punto aparte 2 interlíneas. Bueno, dentro de los capítulos este es el formato que se debe utilizar para el trabajo escrito. El título del capítulo debe ir centrado. Luego se dejan 2 interlíneas para colocar un párrafo. Como decimos anteriormente, los párrafos o punto aparte deben ir separados por 2 interlíneas. Luego seguiría el subtítulo, que debe ir al margen izquierdo, y posteriormente los títulos de tercer nivel, cuarto nivel deben ir con un espaciado doble. Las conclusiones igualmente debe ir el título de las conclusiones en negrilla y centrado, y posteriormente para escribir el texto debe ir separado de 2 interlíneas. Bueno, otro de los elementos o de la estructura
del trabajo escrito son los complementarios. Dentro de los complementarios está la bibliografía, el índice y los anexos. Entonces, dentro de la bibliografía comprende pues todos los materiales consultados para sustentar el trabajo como tal, y cada referencia bibliográfica se inicia contra el margen izquierdo. Se organiza de manera alfabética según el primer apellido de los autores citados o de los títulos cuando no aparece el autor o es anónimo, ¿cierto? Como lo miramos aquí. Bueno, el índice. En el índice podemos ver cada uno de los temas desarrollados dentro del trabajo y la página donde se encuentra específicamente el tema indicado. La lista de anexos puede ir lo que son cartillas o el archivo fotográfico si se encuentra pues dentro del trabajo escrito. Y aquí se referencia la página donde se encuentra ubicada el anexo como tal. Bueno, dentro del trabajo escrito también podemos ver los tipos de citas o la utilización de ellas. La primera cita que vamos a definir es la cita directa. Esta es la que se transcribe textualmente y tiene menos de 5 renglones. Se inserta dentro del texto entre comillas y el número correspondiente se coloca al final después de las comillas y antes del signo de puntuación, así como lo observamos en el siguiente ejemplo, ¿cierto? Y aparece posteriormente la referencia del autor y del libro donde se encuentra ubicado, consultada la citación, el número de página, la edición, la editorial y el título del proyecto. Bueno, la cita indirecta es la que hace mención de las ideas del autor con palabra de quien las escribe. Estas se deben escribir dentro del texto, sin comillas, y el número de referencia se escribe después del apellido del autor y antes de citar su idea, como lo vemos en el ejemplo siguiente, donde en Londoño 2 aparece el número y el comentario que hizo él acerca de la mortalidad infantil. Bueno, otro de los tipos de cita que se deben utilizar dentro de un trabajo escrito bajo las normas de ICONTEC es el IBIT. Se usa cuando una obra se cita más de una vez en forma consecutiva. Entonces, de acuerdo al ejemplo siguiente, vemos que el señor Rafael Heredia se tomó como cita de su proyecto en la página 117 y en la página 150. Bueno, otro de los tipos de cita que se utilizan en los trabajos escritos es el OPCIT. Se utiliza cuando ya se había citado
eh, en otra página diferente el mismo autor. Como podemos ver en el ejemplo, el señor Rafael Heredia ya se había citado en la página 117 y para la página 150 nuevamente se volvió a citar. Por lo tanto se coloca opposite. Bueno, esto ha sido todo por hoy. El tema ha concluido. Espero que les haya quedado claro cuáles son las pautas o los estándares que se deben tener en cuenta a la hora de realizar un trabajo escrito. Agradezco su atención. Hasta pronto.